Ya. La unidad 6 es acerca de efectos térmicos. ¿Me escuchan bien, cierto? Igual todavía estoy como un poco en la garganta. ¿Me escuchan bien? Probando, probando, 1, 2, 3. Sí, profe, se escucha. Ya, gracias, Javier. Entonces, la unidad 6 es de efectos térmicos y nosotros vimos todo lo que era calor latente y calor sensible, que eso hasta lo que entra al certamen, y nos queda ver una parte súper importante, en verdad, que yo no quise avanzar con eso porque eso requiere harto más tiempo de dedicación, que es la parte de calor de reacción. ¿Ya? Entonces, le vamos a compartir el iPad ahora. Acá lo deberían ver. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver calor de reacción, que es la última parte y es como la más larga, en verdad, de, de la unidad 6, que habla, obviamente, como su nombre lo dice, igual es intuitivo, habla acerca de la energía asociada a reacciones químicas, y esa es una parte súper importante del curso. Entonces, es la energía asociada de cómo pasamos de los reactantes a los productos, ¿ya? Entonces, esto va a dejar de lado un poco la forma en que hacemos los balances de energía de acuerdo a la primera ley, porque recuerden que la primera ley está basada en el principio de conservación de la energía y la materia, ¿ya? Eh, entonces, en este caso, cuando tengamos reacción química, vamos a tener que considerar esta parte que habíamos dejado un poco de lado, que esta era la generación, ¿cierto? Y como o la destrucción, como ustedes quieren llamarle, de reactante y la generación de producto, ¿ya? Así que, en ese aspecto, estoy comentando un compañero, dejemos que entre. En ese aspecto, el tratamiento del balance de energía, todavía no se carga el compañero ahí, es distinto. Ahí sí entró. Ahí como que, sí, ahí entró. Ya. Entonces, para poner en nota al compañero que acaba de ingresar, hoy día vamos a ver calor de reacción, un tópico súper, súper importante, ¿ya? Que básicamente se puede definir como la energía asociada a la conversión de reactantes a productos, ¿ya? Entonces, en general, este calor de reacción, y uno lo puede cuantificar, está asociado a la ruptura o formación de nuevos enlaces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para dar un caso simple, en el caso del hidrógeno verde y todo eso, hay toda esta línea. Ustedes saben que quizás han escuchado la discusión que hay distintos tipos de hidrógeno. Obviamente que nosotros necesitamos, para combatir el cambio climático, el hidrógeno verde, y por eso se le pone ese apellido al hidrógeno. El hidrógeno verde, el que está hecho, no está hecho con combustibles fósiles ni gas natural. Ahí está el combustible, el hidrógeno gris y el hidrógeno azul, de combustible fósil y gas respectivamente, y el hidrógeno verde en este caso no está hecho con ese tipo de combustible y está hecho en general está hecho a través de procesos electroquímicos de separación de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno toma una molécula de agua, ¿ya? Y genera, bueno, en este caso tienen que ser dos moléculas de agua para generar oxígeno e hidrógeno, ¿ya? En la fase gaseosa. Entonces generan dos moléculas de hidrógeno, ¿ya? Entonces, eso se hace a través de un método electroquímico, una celda electroquímica en la cual uno puede separar el agua, y la idea obviamente es poder inyectar la energía para esa reacción a través de energía renovable, ¿ya? Como la solar o la eólica, ¿ya? Pero en definitiva, cuando uno genera el hidrógeno verde, lo que uno está haciendo es ruptura, ¿cierto? Uno tiene que romper estos enlaces de la molécula de agua, que tienen una energía. Ya cuando uno ve un enlace que está un poco asociado al concepto de energía interna, este enlace, el enlace es energía,
¿ya? Estamos hablando de alta energía, estamos hablando, por ejemplo, no me acuerdo muy bien la del OH, pero estamos hablando por el orden de 500 kilojoules por mol, ¿ya? Eh, entonces, en definitiva, esa energía que atrae estos electrones a una instancia fija, la cual debe ser, eh, se debe llevar a cabo una ruptura de estos enlaces para poder generar los átomos que necesitamos, en este caso el oxígeno y el hidrógeno, ¿ya? Entonces, muchas veces, y aquí entra todo el área de catálisis, también muchas veces quizás vamos a tener que, de acuerdo si la reacción es exotérmica o endotérmica, quizás vamos a tener que estimular esa reacción a través de un catalizador, ¿ya? Y ahí también está todo el curso de diseño de reactores, que es súper, súper entretenido, también está muy relacionado con lo que hago yo también, de estimar estos calores de reacción y en definitiva determinar si estos procesos son exotérmicos o endotérmicos, porque desde el punto de vista termodinámica eso es lo que a nosotros nos interesa. Si la reacción es exotérmica, quiere decir que va a liberar energía y yo esa energía la puedo ocupar para otro proceso y eso también me indica que esa reacción va a pasar espontáneamente. O si la reacción es endotérmica, ¿ya? Eso quiere decir que es endotérmica, que requiere energía para que ocurra, por lo tanto va a tener que estimular o inyectar calor para que esa reacción ocurra, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista termodinámico, eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, que es calcular esos calores de reacción, ¿ya? Para poder entender la necesidad de los requerimientos energéticos para llevar a cabo esa reacción, ¿ya? Después, el diseño del reactor, si necesitamos catalizador o no, el tipo de empaque y todo eso lo van a ver en el curso de diseño de reactor. Pero la idea es que vayamos complementando la información que vamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, antes de hablar como del balance de energía, es importante que todos hablemos el mismo lenguaje. Hay cosas bien importantes que cuando realicemos problemas de calor de reacción, hay cierta nomenclatura que vamos a utilizar que todos tenemos que conocer. Y estoy segura que ustedes la conocen, ¿eh? Pero es importante que lo dejemos establecido en el curso de termodinámica, que todos lo sabemos, ¿ya? La primera es reactivo limitante. ¿Cómo podemos definir el reactivo limitante? Como aquel que limita la cantidad de producto que se genera. ¿Lo puede repetir, disculpa? Como el que limita la cantidad de producto que se genera. Exacto. En general, el reactivo que se encuentra en la menor proporción estequiométrica, esa es la definición como diccionario. Y el que me va a limitar la reacción, porque cuando ese se acabe, la reacción va a dejar de correr, ¿ya? Y en general es como el reactivo de interés, el que yo quiero consumir para crear otra cosa, ¿ya? Entonces, el reactivo que se encuentra en la menor proporción estequiométrica. ¿Ya? Ok, en su efecto, por el otro lado vamos a tener lo que se conoce como reactivo en exceso, ¿ya? ¿Cómo podemos definir el reactivo en exceso? Al que se encuentra en mayor proporción. Que se encuentra en mayor Estequiometría. proporción, ¿ya? Y en general el reactivo en exceso va a ser algo que es de menor costo también. Por ejemplo, en las combustiones, cuando uno hace combustión, por ejemplo, de metano o de algún compuesto orgánico, en general uno tiene, por ejemplo, no sé, algún compuesto orgánico X. Bueno, esto pasa con el petróleo también, ¿cierto? Así se genera ese terrible CO2. Ya uno inyecta aire o oxígeno, ¿ya? En general uno inyecta aire porque lo que uno hace en esos reactores es que pone ventiladores gigantes que succionan aire atmosférico. Y uno podría considerar que ese recurso es gratis, ¿cierto? O la implementación de un ventilador para succionar aire genera un costo, pero es un costo de inversión inicial en el reactor, ¿cierto? Porque después este insumo aire se puede considerar como gratis. Y después uno genera CO2 y agua, ¿ya? Eh, entonces, en general, en este caso, por ejemplo, que aquí tenemos los combustibles fósiles, ¿ya? Y este es el gran problema, ¿cierto? Porque generan CO2 y agua, es que es barato quemarlo en ese aspecto porque uno puede inyectar aire solamente, ¿ya? En general hay procesos un poquito más sofisticados que puedan utilizar oxígeno separado, pero
también hay un costo adicional porque tenemos que sacarle el nitrógeno al aire para generar el oxígeno, entonces eso también tiene un costo de insumo mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace en general? Y lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a hacer, que nosotros vamos a inyectar aire nomás, y vamos a tener que considerar ese nitrógeno que está dando vuelta ahí, ¿ya? El nitrógeno es un gas inerte que no reacciona con nada, pero va a aportar con moles en nuestro balance de energía y materia, ¿ya? Y es porque es más barato, obviamente, inyectar aire que oxígeno. Entonces, ¿por qué está hablando de esto ahora? Porque en definitiva el reactivo en exceso, en este caso es el aire, y en general es el insumo más barato. Porque obviamente yo no voy a inyectar algo en exceso que me cuesta, no sé, por ejemplo, cuando hacemos catalizadores de platino, de todos estos catalizadores de metales nobles que son carísimos, al gramo vale mucha plata. En general uno va a incorporar la cantidad exacta, jamás va a pensar en incorporar un reactivo en exceso que cueste harta plata. Entonces, en general, el reactivo en exceso, el reactivo que está en mayor cantidad estequiométrica con respecto al reactivo limitante, ¿ya? Y se inyecta en exceso para asegurar la mayor conversión posible. Entonces, yo inyecto harto aire para asegurarme de quemar todo este compuesto orgánico, ¿ya? Entonces, para que la reacción no se vea limitada por este reactante, ¿ya? Entonces, eso se define. Y ahí quiero insistir como la parte ingenieril, esa conexión que en general va a ser un insumo que va a ser mucho más barato. Por eso no me va a doler el bolsillo inyectarlo en exceso al proceso, ¿ya? Entonces, va a quedar como reactivo que está presente en la mayor cantidad. A la requerida, al considerar el reactivo limitante. Ok, otro término que que vamos a hablar harto en esta etapa y en adelante, el término de conversión, ¿ya? Y conversión también puede ser intuitivo para usted y nosotros lo vamos a definir en el curso como la fracción del reactivo, y generalmente está dado con respecto al limitante, que es convertida a producto de la reacción química. Entonces, en la fracción del reactivo limitante, yo te diría en el 95% de los casos, es convertido a producto. ¿Ya? Esto va a depender también de los requerimientos del proceso. Uno intuitivamente podría decir, yo creo que la conversión sea mayor al 100%, ¿ya? Pero podría ser en algunos procesos que yo necesite, por ejemplo, dando este ejemplo nomás, ya que está inventado, yo quizás podría necesitar que al final de los productos me quedara una fracción, aunque sea pequeña, qué sé yo, 10% de compuesto orgánico, ¿ya? Por algún requerimiento del proceso que viene posterior a esta línea de producción, ¿ya? Entonces, no necesariamente tenemos que decir, no, yo creo la conversión más alta, ¿ya? Eso va a depender de las condiciones del proceso. Entonces, eso es importante de considerar. En general, uno quiere consumir todo su restante producto, pero no creo no creo que lo piensen como que es ley, porque va a depender del tipo de proceso, ¿ya? Y las otras dos cosas que ya las definimos un poco, pero es importante que hablemos el mismo lenguaje, es lo que es la reacción exotérmica y la reacción endotérmica, ¿ya? Entonces nosotros sabemos exo, ¿cierto? De liberar, viendo de absorber. Entonces las reacciones exotérmicas van a ser las reacciones que van a liberar energía. Y las endotérmicas son las reacciones que van a requerir energía para llevarse a cabo. ¿Ya? Y aquí quería hablar con ustedes un poco acerca de cómo se va a ver esto en valores de cuando nosotros calculemos el calor de reacción, cuando hagamos el balance de energía. Entonces, por ejemplo, en el caso de la reacción exotérmica, yo voy a calcular un delta H de reacción, ¿ya? Y un delta, por su definición, es final menos inicial. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en una reacción exotérmica, ¿la energía final va a ser mayor a la inicial o la energía final va a ser menor a la inicial? La inicial menor a la
mayor Ay, a la final. escuché que alguien habló, pero fue muy bajito. A ver, déjame subir el volumen. Dime. La inicial mayor a la final. La inicial mayor a la final. Exacto, muy bien. Entonces, para una reacción exotérmica, la inicial va a ser mayor a la final. ¿Por qué? Porque yo liberé energía. Entonces, yo cedí energía a los alrededores. Entonces, digámoslo así, como que yo perdí energía porque yo liberé y se fue desde mi sistema hacia los alrededores. Por lo tanto, la inicial va a ser mayor a la final. Por lo tanto, cuando yo calcule el delta H reacción, eso va a ser negativo. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber los signos y los valores que me tienen que dar? Porque obviamente cuando yo calculo un valor, tengo que chequear que tenga sentido. ¿Cierto? ¿Cierto? Y de la misma forma, forma análoga, cuando hablemos de una, escribirlo acá con otro color, cuando hablemos de una reacción endotérmica, el delta H de reacción va a tener que ser positivo, porque quiere decir que yo tuve, para llevar a cabo esta reacción, yo tuve que inyectar energía. Por lo tanto, yo estaba en un momento inicial y tuve que inyectar energía al sistema, ¿ya? A través de otro mecanismo que ahí vamos a ver, ¿ya? Pero vamos a tener que inyectar energía, lo podemos pensar como que vamos a inyectar Q para llevarlo a cabo, por lo tanto la energía del sistema va a aumentar. Por lo tanto, la final tiene que ser mayor a la inicial. Por lo tanto, cuando yo calcule ese delta H reacción, cuando hagamos el balance de energía, que ya vamos a aprender a hacerlo, es importante chequear que obviamente tenga sentido, que no esté positivo si es que es una reacción exotérmica. Súper. Ok. Bueno, ¿cómo calculamos el delta H reacción? ¿Cómo cuantificamos la energía de reacción? ¿Cómo podemos hacer? Se va a hacer un poco distinto a cómo nosotros hacíamos los balances de energía antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí estamos calculando calor de reacción, que aquí no hay incorporado trabajo con presión de expansión, trabajo de eje, o llenado en una dirección. En definitiva, aquí entro en un reactor X, ingreso producto, o sea, ingreso reactante y sale en producto, ¿ya? Entonces acá vamos a hablar de un método que se conoce el método de Hess y el método de desacople, que se utilizan para calcular el calor de reacción, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que considerar que las entalpías de reacción, que se abrevian así, ¿ya? En general se calculan utilizando un estado estándar de referencia. ¿Ya? ¿Y por qué se hace? Porque, bueno, ese es el acuerdo que existe en la literatura, ¿ya? En general, cuando nosotros vamos a querer conocer un calor de reacción, uno va a ir a la literatura, a tratar de ver si hay alguna información al respecto de la reacción de interés, ¿ya? Entonces, si uno va, en general, esos datos van a estar tabulados, por ejemplo, a cierta presión, ¿ya? ¿Y por qué se hace así? Porque así uno puede comparar valores, ¿ya? O puede utilizar distintas fuentes de literatura para básicamente analizar la reacción que a nosotros nos interesa. Entonces, en general se utilizan estados de referencia para reportar estos valores en la literatura, ¿ya? Y se utiliza este símbolo, ¿ya? En el caso de los gases, se utiliza como estado de referencia el gas ideal a un bar, ¿ya? En el caso de los líquidos, se consideran los líquidos puros a un bar, y el caso de los sólidos, el sólido puro a un bar. ¿Sí? Ese es el estado de referencia. Entonces, cuando nosotros vayamos a las tablas para ver los calores de reacción, que ya se los voy a mostrar cómo más o menos lo entregan,
en general van a estar a este estado de referencia. Va a ser muy raro que estén a otra presión, ¿ya? Entonces eso va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una reacción A más B que me da C, ¿ya? Yo podría ir a la literatura y encontrar la energía que requiero para formar A. Lo puedo encontrar en la literatura, ¿ya? También puedo encontrar la energía que requiero para formar B y, voy a copiar esto, y también puedo ir a la literatura y encontrar la energía que requiero para formar C, ¿ya? Entonces esos datos, la energía que yo requiero para formar A, B y C, yo los puedo encontrar en la literatura a este estado de referencia, ¿ya? Pero ahora esos valores van a estar en forma independiente. Lo que yo tengo que hacer después es juntarlos en la reacción que yo estoy estudiando, que en este caso A más B más C, ¿ya? Entonces tengo que arreglar esos valores matemáticamente para que representen A más B más C. Ese arreglo matemático va a ser distinto a que si yo tengo A y me da B y C, ¿ya? Ese arreglo matemático va a ser distinto si yo tengo C más B que me dé A, ¿ya? Pero estos valores que yo encontré en la literatura van a ser los mismos. Después yo tengo que hacer un arreglo matemático para decirle a ese valor, mira, tú vas como reactante, mira, tú vas como producto. Mira, en esta reacción yo te voy a utilizar como reactivo limitante o te voy a utilizar como reactivo en exceso, ¿ya? Por la estequiometría esta reacción es distinta, ¿sí? Entonces, quiero insistir con eso. En la literatura hay información acerca de la energía que uno requiere para formar millones de compuestos. Y eso en general se reportan en estas condiciones de referencia que yo les planteé anteriormente, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer, y es el análisis termodinámico que nosotros tenemos que hacer, es analizar reacciones específicas, ¿ya? Y hacer los arreglos matemáticos para tomar esa energía, esas energías que están reportadas en la literatura y que representen la reacción que yo estoy estudiando, ¿ya? Estas energías que están reportadas en la literatura se conocen como, por ejemplo, delta H de formación del B, por ejemplo. Si yo voy a la literatura voy a encontrar ese valor así, ¿ya? Obviamente está como propiedad intensiva, ¿cierto? Que cuando uno reporta valores lo hace como propiedad intensiva, cosa que yo pueda escalarlo a cualquier sistema, y tiene el símbolo que yo le decía ahí, que se midió en estado de referencia. Y este F hace referencia a que es una entalpía de formación, ¿ya? Por eso le decía energía que requiero para formar B, ¿ya? Entonces después voy a ir a la literatura y voy a también encontrar el delta H de formación del compuesto C y el delta H de formación del compuesto A. ¿Sí? Insisto, lo que nosotros hacemos en termodinámica después es tomar esos valores y hacer el arreglo matemático correspondiente que nos permita representar la reacción de la forma en que nosotros la estamos estudiando, ¿ya? Porque puede ser de distintas formas. Puede ser A que me da B más C, puede ser C más B que me dé A, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero esos valores de delta H de formación no cambian. ¿Se entiende la idea en general? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a utilizar es, vamos a tomar una reacción genérica, que va a ser así, ¿vale? Vamos a tener el factor estequiométrico de A por A, más el factor estequiométrico de B por B, más el factor estequiométrico de C por C, más el factor estequiométrico de D por D, ¿ya? Los J sub I son los factores estequiométricos, ¿ya? Para hacerlo bien genérico. Porque si no los ponemos, después van a decir qué pasan con los factores estequiométricos, cómo se calculan las cosas y se ponderan, etc. En general, el factor estequiométrico se considera positivo para los productos, esa es la convención que se utiliza, y negativo para los restantes, ¿ya? De esa forma, uno, al ver el factor estequiométrico, si es menos, uno va a saber al tiro que el factor, ese compuesto asociado a ese factor estequiométrico es reactante o producto en el caso de positivo, ¿ya? Ok. Considerando esa nomenclatura, existe el método de Hess, que fue desarrollado hace mucho, mucho tiempo, 1840, que dice que la entalpía de reacción
en estado estándar va a ser igual a la sumatoria de J igual a 1, o de N igual a 1, o de I igual a 1, hasta N componentes de J sub I por el delta H de formación de todos los componentes. ¿Ya? Entonces el método de Hess. El método de Hess dice que el delta H de la reacción total, o la energía de reacción total en estado estándar va a ser igual a la sumatoria de las energías de formación de cada compuesto. Usted me dice, pero profesora, ¿cómo hace la sumatoria de las energías de formación de cada compuesto si no todos los compuestos se suman o se restan? Bueno, aquí está su nomenclatura que yo tengo que decirle a la ecuación. Entonces, los coeficientes estequiométricos de los productos van a ser distintas a los coeficientes estequiométricos de los productos y los reactantes, ¿ya? Entonces, uno tiene que hacer una diferenciación. Lo otro importante que quería mencionar es que el estado estándar de referencia es un bar, ¿ya? Y en general, yo diría casi sobre el 95% de los datos se encuentran también a 298 Kelvin, o 25 grados Celsius. ¿Ya? A modo de que todas estas energías que son reportadas de formación de cada compuesto estén a la misma temperatura y a la misma presión. ¿Ya? Entonces, en general, esto va a ser, nos falta aquí un subíndice que va a ser 298 Kelvin. Aquí va a ser, remonto para allá, para que nos quede espacio, 298 Kelvin. ¿Ya? También es una convención, ¿ya? Estas cosas ocurren con el tiempo, ¿ya? Son acuerdos que se toman para reportar los datos de una sola forma, y después, si uno lo requiere a otras condiciones de presión o temperatura, puede hacer algún arreglo matemático o algún tipo de escalamiento para poder moverse a otro valor, ¿ya? Pero en general, como repetía siempre, las referencias se utilizan para poder comparar datos, ¿ya? No voy a poder comparar datos que están a distinta temperatura, claramente. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo bien simple, ¿ya? Entonces yo voy a ir a la literatura y voy a sacar una reacción. Se va a meter una reacción aquí, ejemplo. ¿Ya? Va a tener 2 carbonos en sólido, más 3 hidrógenos en gas, más un oxígeno, medio oxígeno, perdón, un gas, me da etanol. Voy a poner esto para acá porque si no va acá. C2H5OH. ¿Ya? Y esto me da líquido. Y la reacción se llevó a cabo a un bar. ¿Ok? Entonces yo voy a ir a una tablita, voy a ir a la literatura y voy a encontrar la siguiente información. Compuesto delta H de formación a 298 Kelvin. Entonces sé que eso, como es, tiene dos cosas. Esto me dice la presión, que es un bar, y esto me dice la temperatura a la cual fue medida. Entonces voy a encontrar el carbono, aquí un valor, el hidrógeno, aquí un valor, el oxígeno, aquí un valor, y el etanol, aquí un valor. ¿Ya? Después vamos a conversar que hay algunas cosas que son cero. Por ejemplo, en general, la entalpía de formación de elemento es cero, ¿cierto? Porque obviamente un elemento no se forma. Pero no importa, hagámoslo en genérico. ¿Ya? Después, cuando vayan a ver los valores, se van a dar cuenta cuáles son cero y cuáles no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo? La pregunta es, ¿cómo calculo la entalpía de reacción? Total. Total. ¿Ya? En este caso, yo la voy a poder calcular a un bar y 298 Kelvin, porque esa es la información que me entregan a mí. Pero aquí me entregan los aportes individuales de cada uno, y de nuevo, todas estas son entalpías de formación. Estas entalpías fueron calculadas considerando que todos estos compuestos se forman, ¿ya? Entonces, yo ahora tengo que venir y decirle, oye, pero mi reacción
El carbono y el hidrógeno y el oxígeno están como reactantes, no están como producto. Bueno, y eso es lo que implica el método de Hess, ¿ya? Entonces, lo primero, el coeficiente estequiométrico del carbono es -2, ¿cierto? Porque es un reactante. El coeficiente estequiométrico del hidrógeno, ¿cuánto es? -3. -3. El del oxígeno. -1/2. -1/2. ¿Y el del etanol? 1. 1. Ok. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces el delta H, para que vean que, para contextualizar esto, se van a dar cuenta que no es difícil. Entonces el delta H de reacción a un bar y 295 Kelvin va a ser en general, yo siempre me gusta escribirlo así, productos menos reactantes. ¿Ya? Y así voy por orden también. Entonces voy desde aquí, no, voy desde aquí hasta allá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar el coeficiente estequiométrico del etanol, que va a ser 1. ¿Ya? Por, mejor lo voy a escribir con símbolos para que quede claro. Coeficiente estequiométrico del etanol por el delta H de formación del etanol, está aquí en una tablita, ¿ya? Yo no lo tengo que calcular. Ok, más el coeficiente estequiométrico del carbono, que va a ser -2, por el delta H de formación a 298 Kelvin del carbono, ¿ya? Voy a achicarlo para poder ver la reacción. Después más el coeficiente estequiométrico del hidrógeno por el delta H de formación a 298 Kelvin del hidrógeno. Más el coeficiente estequiométrico del oxígeno por el delta H de formación a 298 Kelvin del oxígeno. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo sumo todo y me da el delta H reacción de esa reacción específica a un bar y 25 grados Celsius. ¿Ya? ¿Por qué a un bar y 25 grados Celsius? Insisto, porque esos son los datos que están, de nuevo, vayan en la literatura, ya vamos a ir varias veces, el taller va a ser de esto, y se van a dar cuenta que los valores están reportados en esos estados de referencia. ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer a través del método de Hess es decirle a la ecuación cuáles son productos y cuáles son reactantes. Entonces es importante ahí mantener la convención que tenemos con los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Porque esas son entalpías de formación, quiero repetir eso varias veces, son entalpías de formación que fueron calculadas considerando que cada uno de estos compuestos se estaba formando, ¿ya? Y de esa forma sumo todo, que todos conocían, si se dan cuenta, todas estas entalpías de formación individuales son conocidas, son de la literatura. Los coeficientes estequiométricos, bueno, yo ahí tengo que hacer el trabajo de verificar que las reacciones estén balanceadas, ¿ya? Pero básicamente es, una vez que están balanceadas, es sacar esa información y todo se suma. Pregunta. ¿Preguntas? No, profe. Ya. Hay una pregunta súper grande, pues, chiquillos. Usted me dice, profesora, ¿qué va a pasar cuando la reacción no ocurra a 25 grados Celsius? Un bar en general es bien probable que ocurra. En general uno trabaja un bar, los reactores, pero a menos que, claro, sea muy poco energéticamente favorable y a veces modificar la presión es lo único que hace bajar, por ejemplo, las barras de activación. Por eso va a quedar un poco para diseño de reactores, pero en general
los reactores que nosotros vamos a estudiar en termodinámica operan a un bar, pero muy poco probable es que operen a 25 grados Celsius. Pensemos en la misma combustión, las combustiones ocurren sobre 400 grados Celsius, ¿ya? Entonces, en general va a ser muy difícil encontrar reacciones que ocurran a temperaturas iguales de 25 grados Celsius, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí el problema del método de Hess. Es que solo considera reacciones a 25 grados Celsius, o 198 grados, ¿ya? Y que son muy pocas, ¿ya? Entonces, y bueno, hay que entender también que esto es así, el método de G, básicamente lo que hace es tomar la información que hay disponible en la literatura, ¿ya? Entonces, aquí también hay una limitación, no es que queramos calcular a 25 grados Celsius, sino que la literatura presenta la información a esas condiciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa a temperaturas distintas de 25 grados Celsius? ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajamos a distintas temperaturas cuando no tenemos los datos? No tenemos entalpías de formación a temperaturas distintas de 25 grados Celsius. Ese es el problema, que no tenemos datos en general de entalpía de formación a temperaturas distintas a 25 grados Celsius. Pero bueno, hay digámoslo así, estrategias en el balance de energía y termodinámica que nosotros podemos utilizar para estimar, para hacer las estimaciones de entalpía de reacción a temperaturas distintas de 25 grados Celsius. Y eso es lo que se conoce como método de desacople. ¿Ya? Entonces, consideremos un simple reactor, ¿ya? Una corriente de entrada y una corriente de salida. Entonces el reactor opera a un bar, pero la corriente 1 tiene una temperatura de ingreso de 900 grados Celsius y la temperatura 2 tiene una temperatura de 200 grados Celsius. Y nos piden calcular el delta H de reacción. ¿Qué es lo que hacemos? Imagínense que hay un cambio de temperatura en el proceso. O sea, hay un perfil de temperatura de 900 grados Celsius a 200 grados Celsius. De partida, dos temperaturas distintas y de partida son las 2 sobre 25 grados Celsius. Y la reacción se lleva a cabo a una temperatura sobre 25 grados Celsius. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar este método de desacople. El método de desacople es bien honesto y dice, ok, yo voy a tomar la información que está tabulada en la literatura, eso quiere decir que voy a tomar la información de las entalpías de formación a 25 grados Celsius, y lo demás lo voy a estimar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a tomar esta temperatura, por ejemplo, la temperatura 1, que es 900 grados Celsius, y va a decir, ok, yo no conozco el delta H de formación a 25 grados Celsius. Entonces yo voy a tomar esta temperatura y voy a llevar, entonces aquí tenemos reactante, ¿cierto? En la corriente 1, que es la que ingresa. Lo vamos a dejar bien genérico, de ahí hacemos un ejemplo. Y acá en la temperatura 2 vamos a tener los productos, ¿ya? Entonces yo voy a tomar estos reactantes que están a 900 grados Celsius, y antes de que se lleve a cabo la reacción, los voy a bajar a 25 grados Celsius. Los voy a bajar de temperatura. Una temperatura de reacción de 25 grados Celsius. Entonces voy a llevar esos reactantes, en este caso los voy a enfriar desde 900 grados Celsius a 25 grados Celsius. Y cuando lleguen a 25 grados Celsius, yo le voy a decir al reactor, ok, echa a andar la reacción. Entonces, ¿por qué? Porque la reacción se debe llevar a cabo a 25 grados Celsius. ¿Sí? Hasta que genero productos a 25 grados Celsius. Y cuando genere los productos a 25 grados Celsius, yo le digo al reactor, ok, para reactor, entrégame los productos. Entonces después yo veo las condiciones de salida, y las condiciones de salida me dicen que yo a la salida del reactor tengo que entregar los productos a 200 grados Celsius. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar estos productos a 200 grados Celsius y los voy a llevar a la temperatura de salida.
Y ahí después le digo al reactor, ok, reactor, cuando los productos lleguen a 200 grados Celsius, tú abres la puerta y los dejas salir. Entonces yo voy a generar una trayectoria hipotética en la cual obligo a este reactor a llevar a cabo la reacción a 25 grados Celsius, sí, solo sí, porque los datos de entalpía de formación que conocemos en la literatura están tabulados a 25 grados. Esto es porque los datos que se encuentran en la literatura de formación están tabulados a 25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a considerar enfriamientos o calentamientos según corresponda, ¿ya? Y los voy a estimar como calores sensibles o calores latentes cuando corresponda. Así es que hubiera un cambio de fase. Pero calor latente, en general, ahí me retracto porque como esto es un poco artificial, no se deberían considerar. Entonces, vamos a estimar, por ejemplo, este enfriamiento como un calor sensible desde 900 grados Celsius a 25 grados Celsius. Y este va a ser un calor sensible desde 25 grados Celsius a 200 grados Celsius. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahora, este cálculo se transforma en tres etapas, porque aquí voy a tener un efecto térmico, después aquí voy a tener la reacción a 25 grados Celsius, y de aquí, este número 2, perdón, y después voy a tener otro valor de entalpía que va a ser el calor final sensible. Por lo tanto, cuando yo calcule el delta H de reacción total, va a ser igual la entalpía de 1 más la entalpía de 2 más la entalpía de 3. Y usted me va a decir, profesora, ¿cómo usted puede hacer eso? ¿Cómo eso es válido? Entonces yo les voy a decir ahí, bueno, recuerden que la entalpía es un delta. La entalpía es una función de estado. ¿Ya? Porque por lo tanto, no importa el camino, solo donde yo empiezo y termino. ¿Ya? Yo tomo un delta del inicio y del final. Entonces, ¿cuál es mi inicio? Reactante a 900 grados Celsius. ¿Cuál es mi final? Producto a 200 grados Celsius. El camino que yo tomé para llegar desde el inicio al final va a importar bien poco siempre y cuando yo sea consistente. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Insisto, porque la entalpía es una función de esto. Entonces yo voy a utilizar las herramientas termodinámicas que conozco a mi favor para manejar esa variabilidad de temperatura en la cual yo no tengo información. Yo sé que tengo información aquí. Esto yo lo sé. Yo puedo calcular entalpías súper como accurate, súper exactas a 25 grados Celsius de un bar. Pero se me salgo de 25 grados Celsius y ahí es complicado. Pero yo sé que yo puedo artificialmente enfriar o calentar productos y reactantes para llegar a 25 grados Celsius y lo demás lo puedo considerar como calores sensibles. ¿Ya? La verdad que los valores están súper bien. Entonces, por eso se llama método de desacople, porque yo desacoplo el problema en distintas partes. Entonces digo, ok, ¿qué es lo que conozco? Esto va a ser súper accurate, súper exacto, porque esos valores vienen de la literatura. Lo demás es una aproximación, ¿ya? De qué es lo que le está ocurriendo a esos reactantes y esos productos en esos rangos de temperatura. ¿Sí? Preguntas. Esto es bien complicado, así que no se preocupen, pregunten nomás. ¿Preguntas, chiquillos? Chiquillos y chiquillas. Tengo todo claro, profe. Ok,
claro. Ya. Profe, ¿podríamos ver un ejemplo para ver más o menos cómo Sí, eso iba a se ser ahora. pasa? Sí, iba a ser ahora, sí, no te preocupes. Lo que pasa es que quería como que entendieran como la parte fundamental de la teoría detrás, antes de empezar a meter los números, porque de hecho yo les voy a enseñar una forma que al menos a mí me resulta ordenada y en general me evita harto error en el cálculo. Y vamos a hacer un ejemplo ahora. ¿Ya? No se preocupen. Pero quería como que se entendían como la parte fundamental de eso. O sea, cuando tenemos reacciones en temperaturas distintas a 25 grados Celsius, tengo que realizar aproximaciones, porque no tengo entalpías de formación a temperaturas distintas, y para eso sale como el método de desacopla aquí a salvarnos un poco, y podemos generar estimaciones entre esos intervalos de temperatura. Entonces, estando eso claro, hagamos un pequeño ejemplo. Hagamos un ejemplo teórico y la próxima clase hacemos un ejemplo numérico. Pero un ejemplo teórico aplicado, eso me refiero, que no vamos a calcular números, eso me refiero, que vamos a escribir todas las expresiones, creo que es mejor siempre escribir todas las expresiones y después metemos los números. Ok, entonces, hagamos un ejemplo. Vamos a tener la reacción de, vamos a generar, vamos a reaccionar amoníaco con oxígeno, con un bar, vamos a producir óxido nitroso y agua. Un detalle, ya cuando empecemos a hablar de reacciones ahora, siempre van a venir con su estado de agregación. ¿Ya? Este paréntesis se conoce como su estado de agregación. ¿Ya? Eso indica el estado, como bien lo dice, en el cual yo necesito esos reactantes o se generan esos productos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el amoníaco, en general, el amoníaco uno lo transporta líquido, ¿ya? Por un tema de volumen, porque es caro transportar, imagínense transportar gases o pasado con el propano, también con el gas natural. Muchos de esos gases se transportan líquidos por el costo de transporte, ¿ya? El gas obviamente ocupa un montón de volumen y sale súper caro. Entonces, en general, en las plantas están almacenados como líquidos, pero yo lo necesito inyectar a la reacción como gas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si estoy agregando cosas, pero si un enunciado dijera que, por ejemplo, el gas licuado se saca del estanque de almacenamiento, y ustedes se lo entregan así, ustedes deberían considerar ahí, por ejemplo, un cambio de fase, si es que yo lo necesito la reacción como gas, y a mí me lo entregan como líquido, ¿ya? Entonces, eso también es cuando ustedes trabajen en planta, tienen que considerar como todas esas aristas, como me entregan el producto, y yo tengo que pagar por esa energía de cambio de fase, o me lo van a entregar listo para yo hacerlo reaccionar. Si no me lo entregan listo para hacerlo reaccionar, yo voy a tener que considerar esa energía. Y yo sé cómo calcularla también, pero voy a tener que considerar, ¿ya? Entonces, en general, y lo vamos a ver, eh, la reacción va a venir detallada con los requerimientos, ¿ya? La reacción dice que los dos reactantes tienen que venir en la fase gaseosa, ¿ya? Súper. Lo otro siempre que hay que ver es balancear la reacción. Yo aquí se las dije balanceadas, se lo digo a priori, pero ustedes siempre tienen que chequear. Yo no les puedo asegurar que los talleres, los controles, los certámenes, las reacciones van a venir balanceadas. ¿Ya? Eso es algo que se toma como conocimiento de termodinámica, eso ya viene conocimiento adquirido, por lo tanto, ustedes deberían poder chequear. ¿Ya? Ok. Y vamos a tener un reactor, simple un dibujito, no sé qué, lo borramos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener una corriente de entrada, temperatura 200 grados Celsius y una temperatura de salida. Temperatura 2 a 900 grados. ¿Ya? Súper. Y me piden calcule el delta H reacción. ¿Ya? Ok. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí claramente tenemos el mismo problema, de hecho puse la misma temperatura antes, porque la temperatura tiene un perfil, o sea, la reacción tiene un perfil de temperatura el cual es distinto a 25 grados Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, este es un problema que tiene que ser abordado a través del método de desacoplo. Ok, entonces, en general, lo que nosotros hacemos, a mí me gusta hacer unos gráficos que son de temperatura versus tiempo, como que uno se imagina el perfil de temperatura que se lleva a cabo en la reacción en función del tiempo de la reacción. ¿Ya? Entonces, acá tenemos temperatura. ¿Ya? Hablemos en Celsius. Entonces, yo sé que por aquí están mis 25 grados Celsius.
Y lo que yo voy a tener otra temperatura por acá 200, claramente esto no está a escala, y acá por acá 900, ¿ya? Entonces acá voy a tener mi tiempo cero, ¿ya? Y mi tiempo final, ¿ya? Entonces yo parto aquí, porque mis reactantes están a 200 grados Celsius. Disculpen. Y, de nuevo, yo artificialmente le voy a decir a mi reactor, claramente esto no va a pasar en la planta, voy a decir, ok, vamos a tener que tomar esos reactantes y los vamos a tener que enfriar a 25 grados Celsius para que la reacción pueda empezar. Entonces va a partir el proceso y yo voy a enfriar mis reactantes hasta 25 grados Celsius. Entonces voy a tener un set point que cuando lleguen a 25 grados Celsius empieza la reacción. De reacción. ¿Ya? De la reacción. ¿Ya? Y a 25 grados Celsius se va a llevar a cabo la reacción. ¿Ya? Temperatura de la reacción final, inicial. ¿Ya? Y cuando genere los productos que quiero, los voy a llevar a la temperatura que me pide la salida, que es 900 grados Celsius. Y ahí se acaba. Final. Fin. Entonces uno no lo puede pensar de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los distintos fenómenos que tengo acá? Voy a tener enfriamiento, ¿se dan cuenta? Entonces me gusta escribirlo y entender lo que está ocurriendo en el proceso para que el balance sea más claro. Enfriamiento de reactantes de 200 grados Celsius a 25 grados Celsius. ¿Ya? Eso vamos a llamarlo delta H1. ¿Ya? Después vamos a tener la reacción. Reacción a 25 grados Celsius. Y eso va a ser el delta H de reacción a 25 grados Celsius. ¿Ya? Y después vamos a tener el final, que va a ser el calentamiento de todo lo que me queda de los productos desde 25 grados Celsius hasta 900 grados Celsius. ¿Ya? Aquí ojo con lo que uno calienta, porque, por ejemplo, si la reacción, si la conversión, que esa es la nomenclatura, corre al 90%, quiere decir que al final de la reacción voy a tener de los 4 compuestos al final de mi reacción, ¿cierto? Solamente cuando la reacción corre al 100% y los reactantes reaccionan estequiométricamente, yo no voy a tener ni amoníaco ni oxígeno al final. ¿Ya? Pero eso es bien raro. ¿Ya? En general, la reacción no va a correr al 100% y en general yo voy a tener un reactivo en exceso. ¿Ya? Entonces, aun cuando corra al 100%, al final yo voy a tener reactivo en exceso que me quede. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando yo haga el calentamiento aquí, quizás más que decir productos, todo lo que queda. Si queda un poquito de reactantes, también, porque la restricción es que todo lo que sale del reactor, todo lo que sale en la corriente de salida tiene que venir a 900 grados Celsius. Entonces, los productos que se generaron claramente van a estar ahí, pero si me quedó algo de los reactantes o del reactivo del exceso, también tiene que salir a 900 grados Celsius. Todo lo que queda. ¿Ya? Eso es importante de considerar. Okay. Entonces, nosotros tenemos que asumir que vamos a tener una tablita y vamos a tener todos los delta H de formación. Ya eso es conocido. ¿Ya? Lo otro que yo los quería, y aquí es donde yo quiero enseñarles la metodología que nosotros vamos a utilizar para el cálculo, es que yo quería enseñarles a hacer una tablita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculemos el delta H de inicial o de reactantes, lo vamos a tener que calcular como propiedad extensiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener que tomar en cuenta los moles que están entrando. ¿Ya? Cuando calculemos el delta H reacción a 25 grados Celsius, vamos a tener que tomar en cuenta los moles que están reaccionando. ¿Ya? Y cuando calculemos el delta H final, vamos a tener que tomar en cuenta también los moles que están saliendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general tenemos que trabajar en expresiones extensivas porque los moles están cambiando. Entonces no podemos trabajar en propiedad intensiva. ¿Ya? Ese es un tema cuando uno calcula calor de reacción, porque los moles finales no son iguales a los moles iniciales, porque estamos creando y destruyendo, ¿cierto? Entonces ahí hay un caveat distinto. Entonces yo quería enseñarles a hacer una tablita que nos va a servir mucho para esto. ¿Ya? Y yo creo que con eso vamos a terminar y ahí partimos, seguimos con este ejemplo la próxima semana y después hacemos unos números. Lo que yo les voy a sugerir es que ustedes hagan una tablita donde van a poner todos los compuestos que están reaccionando con sus coeficientes estequiométricos.
¿ya? Y esto, la verdad que le va a servir un montón. Y yo voy a poner aquí Q inicial, Q que reacciona y Q final. ¿Ya? Y voy a hacerlo también. Nosotros lo aprendimos en el curso cuando teníamos química proceso. Y la verdad que siempre es como a prueba de falla, en verdad. Entonces, nosotros vamos a inventar un número aquí, vamos a decir que entra un mol por hora de amoníaco. ¿Ya? Entonces, vamos a partir y vamos a decir que entra un mol por hora de amoníaco. También vamos a dar algunas cosas. Vamos a decir que la reacción corre al 100% para el ejemplo y que los reactantes, estas son suposiciones para poder hacer el ejemplo más realista. Los reactantes se alimentan de manera estequiométrica. ¿Ya? Eso quiere decir que no hay reactivo en exceso. Que los dos se van a acabar. ¿Ya? Entonces, me dicen que entra un mol por hora, y por eso puse Q, porque estos son por unidad de tiempo, un reactor continuo. Bueno, en verdad hay todo un tema con diseño de reactores. Están los reactores continuos, que son los solo CISTIAR, también podrían haber batch, pero bueno, esto es continuo, ¿ya? Entra un mol por hora de amoníaco. Por lo tanto, ¿cuántos moles de oxígeno deberían entrar si los reactantes son alimentados estequiométricamente? Aquí no entra nada. 5/4, ¿o no? Sí. 5/4. Si la reacción corre al 100%, deberían reaccionar un mol por hora de amoníaco y 5/4 de mol de oxígeno. ¿Cuántos se deberían crear de óxido nitroso? 1. 1. Y de agua, 3/2. ¿Ya? ¿Cuántos me van a quedar al final de amoníaco? 0. ¿Cuántos me van a quedar de oxígeno? 0. ¿Cuántos me van a quedar de óxido nitroso? 0. ¿Cuánto me van a quedar de agua? 3/2. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí yo ya cuantifiqué bien exactamente los caudales que tengo que considerar para cada una de las entalpías que tengo que calcular. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este caudal de aquí, los iniciales, yo los voy a tener que considerar cuando haga este enfriamiento de reactantes de 200 a 25 grados Celsius. Entonces estos son los caudales que voy a tener que considerar, porque eso es lo que entró. ¿Ya? Cuando yo calcule después el delta H de reacción, voy a considerar el Q que reacciona. Y aquí lo voy a tener bien ordenadito en mi tabla, entonces no me voy a poder equivocar. ¿Ya? Y después, cuando yo calcule el calentamiento de los productos, voy a tener que calentar todo lo que me quedó. Y yo lo voy a tener ahí en mi tablita. Los balances tienen que ser de manera extensiva porque no, los moles están cambiando. Entonces, y con esto terminamos. Para hacer un ejemplo, el delta H1. A ver, usemos los mismos colores para que les quede de referencia. El primero es rosado. Entonces, el delta H1, ya que es el enfriamiento de 200 grados Celsius a 25 grados Celsius, con esto cerramos. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar el Q inicial del amoníaco, que es 1, ¿ya? Por el CP del amoníaco, ojo que el CP del gas ideal, ¿ya? Por el delta T, que va a ser 25 menos 200 grados Celsius, ¿ya? Recuerden que el delta T puede ser en Celsius o en Kelvin, nos va a dar el mismo valor, ¿ya? Más el Q inicial del oxígeno por el CP del oxígeno, del gas ideal, por el delta T. Entonces, ¿cuál va a ser este Q? Bueno, ahí está en mi tablita, no se me va a poder olvidar. Este Q está ahí. Ok. ¿Cómo me va a quedar ahora el delta H de reacción? Que es el 2. Bueno, me va a quedar, siempre partimos productos menos reactantes, entonces me va a quedar 3/2 por el delta H de formación a 298 Kelvin del agua, más 1, ¿cierto? Porque ahora voy así, 3/2, 1, ahora 1 por el delta H de formación a 298 Kelvin del óxido nitroso,
¿cierto? Menos, ¿ya? Porque recuerden que es producto menos reactante, el caudal del amoníaco por el delta H de formación a 298 Kelvin del amoníaco, menos el caudal que reacciona del oxígeno, 5 cuartos, por el delta H de formación a 298 Kelvin del oxígeno. ¿Ya? Entonces, cuando yo calculo el delta H de reacción, aquí hay una cosa diferente al método de Hess. ¿Por qué? Porque el coeficiente estequiométrico ya está incorporado en los valores de caudal, ¿cierto? Porque obviamente el coeficiente estequiométrico tiene una implicancia en el caudal, ¿cierto? Porque básicamente están relacionados directamente, ¿ya? Pero lo que yo tengo que después hacer acá es decir cuáles son los reactantes y los productos a través del signo menos. Entonces, es productos menos reactantes, ¿ya? Y con eso lo vamos a dejar hasta acá porque sé que hay varias dudas, entonces es mejor que el martes volvamos a revisar esto y seguimos con este ejemplo más teórico y después hacemos uno con números. ¿Alguna duda en forma general? ¿No? Bueno, si no es así, nos vemos mañana para el certamen y que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao.